Saludo a Juan Rodríguez Ibarra, ya lo saben, él fue presidente de Extremadura por el Partido Socialista, histórico dirigente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Porque las comunicaciones con Extremadura no están fáciles. Usted siempre se queja de eso, de que todavía no ha llegado a la alta velocidad. Para estar contigo 20 minutos, pierdo una tarde entera y una mañana entera. Pues no sabe cómo se lo agradezco que pierda tanto tiempo para estar conmigo. Tengo mucho que preguntarle, pero si le parece voy a empezar por lo de Míriam Nogueras, por el anuncio que hacía Junts esta mañana, que da por finiquitada la legislatura, porque dice que a partir de ahora van a presentar una moción de totalidad de cualquier iniciativa legislativa que pueda aprobar el Gobierno y que todas las que se están tramitando en el Congreso tampoco le van a dar el visto bueno. ¿Esto acaba con la legislatura? ¿Me permites una broma inicial? Sí, claro. Pues estaba escuchando sobre la pensión del rey, que no tiene pensión. Recuerdo que Felipe González creó la figura de pensión no contributiva para aquellos que no han contribuido. Puede pedir la pensión rey no contributiva, que seguro que se la dan. Es una broma, porque yo le tengo gran respeto a Juan Carlos. ¿Qué le parecen estas memorias? No las he leído todavía, solo sé lo que he visto por los medios de comunicación. Te diré que yo estaba en el Congreso de los Diputados cuando Tejero entró y dio un golpe de Estado. Si el rey hubiera estado implicado, yo no salgo vivo de allí, ni los 350 diputados que estábamos. Como el rey no estaba implicado, salvó el golpe de Estado. Según dijo además el capitán general Quintana Lacasi, que después mató a ETA, dijo, si el rey me hubiera ordenado sacar los tanques, los hubiera sacado. Como me ordenó parar el golpe, lo paré. Es decir, que yo estoy vivo gracias a Juan Carlos, por lo tanto le tengo un gran respeto. No es la parte que hemos destacado más los medios, pero a mí me parece sumamente interesante porque nunca le habíamos oído hablar tan abiertamente del 23F y efectivamente él lo que dice es que se sintió traicionado por Armada y que el propio Suárez pensó que Armada había frenado el golpe y él le dijo, no, te equivocas, él ha sido un desleal como tú ya sospechabas. Claro. Sospechaba con razón Adolfo Suárez, pero como había sido su tutor durante tantos años, pues yo creo que estaba algo ciego respecto a la figura de Armada. Pero el rey, en el año 1975, hereda todos los poderes de Franco, todos. Es decir, se convierte en un rey autócrata, dictador. Y 2 años después entrega todos esos poderes para que los ciudadanos hagamos uso de ellos. No sé cuántos españoles hubieran renunciado a esa situación de privilegio, entre comillas, todos los poderes para él. Y sin embargo él renunció y contribuyó a que hoy estemos viviendo en libertad. Que podía haber aprobado sentencias de muerte o indultos en ese periodo de 2 años, pero que ni se le ocurrió ni se le pasó por la cabeza. Efectivamente. No tenía... Así que contribuyó a la democracia, salvó el golpe de Estado e hizo bien la transición de él a su hijo, que podía haber sido un desastre, porque este país monárquico exactamente no es. Aprovechando que se tenía que marchar, podíamos haber ido a una república y, sin embargo, gracias a él, gracias a Rajoy, gracias a Rubalcaba, etcétera, fuimos capaces de hacer la decisión. Luego, si yo tuviera que poner en la balanza los éxitos y las desventuras del rey, yo me inclino por que pueden más los éxitos que las desventuras. Es verdad que después ha tenido episodios que no tenía que haber hecho, pero también te digo una cosa, Susana. Si nosotros le hubiéramos puesto freno desde el primer día, él no hubiera caminado por donde ha caminado. Pero como era muy gracioso, salía en la prensa, tiene una querida, de la Rosa le da dinero, Mario le da dinero, Mario de Banesto, Mario Conde, y todo el mundo jaja, jiji. Si le hubiéramos dicho, oiga, por aquí no se puede ir, usted no puede pasar esto, seguramente hubiera aceptado otros caminos distintos del que llevó. Pero como pensó que todo el monte era orégano, pues lo disfrutó y ahora está pagando las cosas. Ningún presidente, ni socialista ni del Partido Popular, abordó precisamente la ley de la corona, ¿no? Que tendría que haber regulado las funciones del rey y haberle acotado, digamos, en sus actuaciones. Hubiera bastado a lo mejor con que se le hubiera dicho desde la presidencia del gobierno o desde el Parlamento, estos son los límites que tiene un jefe de Estado y estos límites no se pueden pasar y si los pasa tendrá usted que acicar. Creo yo que hubiera hecho falta solo eso. Y yendo a la pregunta inicial... Sí, lo de Míriam Nogueras y el ultimátum de Junts. Creo que no pierde hilo. He empezado a reír porque ha dicho, como el gobierno no se ha preocupado por los intereses de Cataluña, que bueno, causa risa. ¿Sabes cuántos habitantes tenía Cataluña cuando empezó la dictadura de Franco?
2.900.000 habitantes. Ahora tiene 8 millones. ¿De dónde han salido 6 millones de habitantes? Bueno, muchos son sino inmigrantes. del resto de España. Franco quiso que la economía tirara para adelante y apoyó a Cataluña, al País Vasco, a Madrid. ¿A costa de qué? De perjudicar a Extremadura, a Andalucía, a Galicia, etc. Así que se salvó la economía apoyando a esas regiones y se hundió a otras regiones que nada menos que Andalucía mandó para allá 2 millones de habitantes y Extremadura 800.000. Así que es un sarcasmo escuchar a un dirigente catalán decir eso. Y segunda cosa que se me ocurre. No habíamos quedado que dándole amnistía y dándole lo que pedían, Cataluña se pacificaba. Que me cuente el pacificador. Qué buen pacificador. Pero la amnistía no ha sido total. De hecho, Puigdemont no ha podido volver. Él considera que el gobierno no ha cumplido del todo. Es verdad que eso está en manos de Constitucional y el gobierno poco podría hacer. El gobierno, ¿no? desgraciadamente, cumplió y aprobó la ley de amnistía. El Tribunal Constitucional incluso la dio por buena. Yo creo que en estos momentos el Partido Popular se estará consolando viendo la soledad y la debilidad del PSOE. Y el PSOE se estará consolando viendo la debilidad, por ejemplo, del PP en Valencia. Y claro, dos debilidades indican que si se unieran alrededor de un proyecto político esas dos debilidades, ofrecerían un escenario de fortaleza que creo que lo hace falta en este país para poder emprender las reformas que en estos momentos están pendientes. Una reforma de la Constitución, una reforma educativa, una reforma para la vivienda, una reforma para la juventud. Todas esas reformas se sabe que no se pueden hacer porque cada uno de ellos sabe que individualmente no puede. Y como no puedo acometer una reforma constitucional porque estoy solo, no tengo la compañía del otro gran partido, no la hago. Como estoy solo y no puedo hacer una reforma educativa, no la hago. Como estoy solo y no puedo hacer una reforma de la vivienda, no la hago. Y así estamos asistiendo a una lucha de partidos políticos centrales simplemente por el poder. Y sin resolver los grandes problemas de este país, y ahora hablaremos del informe de Cáritas. Pero ¿debería convocar elecciones Pedro Sánchez sabiendo que no puede aprobar los presupuestos y ninguna iniciativa legislativa ya? Si no va a encontrar ningún tipo de apoyo para poder llevar adelante las leyes que están pendientes y las reformas que están pendientes, yo no quiero ser un optimista diciendo que a lo mejor algunas leyes pudieran ser aprobadas por el Partido Popular, pero si no pudiera aprobar ninguno, la única solución que queda es preguntarle a los españoles cómo quieren que sea el futuro Parlamento. Que yo creo que tiene que intentar ser un Parlamento con mayoría absoluta. Cuando ha habido mayorías absolutas en España, los extremos no han pintado nada. Ahora que no hay mayorías absolutas, los extremos son los que parece que gobiernan. Pero el Partido Socialista está lejos de conseguir una mayoría absoluta. De hecho, ha estado gobernando con otras formaciones políticas porque el escenario está muy fragmentado. ¿Cree que el Partido Popular tiene alguna opción de conseguir esa mayoría absoluta, sabiendo que Vox está subiendo? Si cualquiera de los dos hace un proyecto político que satisfaga a la mayoría de los españoles, conseguirán mayoría absoluta. Esa es una apuesta por el centro, ¿no? Bueno, pasa efectivamente, por centro izquierda o centro derecha. Pero me hace mucha gracia que ahora se diga es que como hay otros partidos políticos es muy difícil obtener mayoría absoluta. Oiga, en los tiempos donde el PSOE sacó 202 diputados, había un partido comunista fuerte. Ya le gustaría sumar tener los líderes que tenía el Partido Comunista en ese momento. Acuérdate de lo que había allí, desde Carrillo hasta... Ya le gustaría a Puigdemont tener unos independentistas o unos nacionalistas como era Roca Junyent o como era Zayun en el País Vasco. Y a todos esos nosotros le sacamos 202 diputados. Por lo tanto, el que haya más partidos no significa que no se pueda obtener una mayoría si se es capaz de hacer un proyecto político que ilusione. Pero ahora no hay proyecto en ninguno de los dos partidos. Ahora lo que hay es un intento de ver cómo te gano a ti para conseguir yo el gobierno. Pero eso, bueno, deja inerme al resto de los ciudadanos que tienen sus problemas, como se ha puesto de manifiesto con el informe que se ha hecho público hoy sobre Cáritas. Pero a raíz de ese informe de Cáritas uno llega a la conclusión de que el desequilibrio social está aumentando, se ha duplicado la pobreza en este país, el ascensor social no funciona, la vivienda está expulsando a muchísimas capas de la clase media que se ven en una situación ahora mismo muy comprometida y los jóvenes tienen un 30% menos de sueldo que sus padres. Estamos enviando a muchas capas de la población y sobre todo a los jóvenes a los extremos porque hay malestar, hay indignación. La socialdemocracia tiene como objetivo fundamental proteger al débil. ¿Quiénes son los débiles en estos momentos en España? Uno de ellos, los jóvenes. Luego, los jóvenes
la problemática de los jóvenes debería figurar como objetivo número 1 del Partido Socialista Obrero Español en su programa político. En segundo lugar, esos jóvenes están yendo de lo mejor a lo peor. Es decir, en mis tiempos yo no tenía habitación ni cuarto de baño para mí. Ahora lo tengo. Y mis hijos también lo han tenido. Pero cuando se van a trabajar fuera, resulta que pasan de una habitación con cuarto de baño a una habitación compartida. Entonces van de lo peor, de lo mejor a lo peor. Y eso genera frustración. ¿Por qué pasa esto en el tema de la vivienda? Sencillamente porque hay más demanda que oferta. Si ahora mismo se hacen 2 viviendas por cada 1000 habitantes. Hace unos años hacíamos 6 viviendas por cada 1000 habitantes. Si resulta que tenemos muchos inmigrantes y tenemos pocas viviendas, la cosa es muy sencilla. Haga usted una oferta de vivienda mucho más amplia y bajará el precio de la vivienda. Es elemental, pasa en cualquier mercado de cualquier tipo que queramos hablar. Entonces, todas esas cosas yo creo que deberían ser dignas de debates en el Parlamento, si es que acaso los partidos políticos no estuvieran discutiendo cómo te gano a ti, claro, sino cómo somos capaces de ganarle a la extrema derecha, que es la que se está llevando el beneficio de la frustración de tanta gente que empieza a desconfiar de la política. Claro, pero eso pasaría por aprobar una ley del suelo, por ejemplo, que liberalizase suelo. Y lo intentó en esto, hay que decirlo, el Partido Socialista, pero no consiguió los apoyos para sacar adelante porque sus socios de Sumar no estaban por la labor y el Partido Popular, por cuestiones, digamos, de tacticismo electoral, tampoco se sumó a esa ley. Y eso que había alcaldes que eran partidarios. Porque se consuelan deteriorando al otro. Ese es su objetivo. El PSOE quiere deteriorar al PP, el PP quiere deteriorar al PSOE. Oiga, ¿y nosotros, ciudadanos, a quién queremos deteriorar? Nosotros lo que queremos es estar gobernados por alguien que sea capaz de entender nuestros problemas, de decirnos la verdad y hacer un proyecto político que satisfaga la parte importante de nuestros problemas en la vida. España es un país enorme, tiene mucho terreno, tiene pocos habitantes en comparación con el terreno que tiene. ¿Por qué falta terreno público para hacer vivienda? Mucha parte del suelo es agrícola, destinado a fines agrícolas. Cambiar un uso, lo sé por experiencia, de suelo agrícola a suelo urbano, se tardan de 12 a 14 años. Eso es un disparate. Encima después, cuando haces los trámites para comprarte el piso, tardas 3 o 4 años. Con lo cual te vas a 15 o 16 años esperando poder acceder a una vivienda, que sería mucho más fácil si los partidos políticos, PSOE y PP, se pusieran de acuerdo en hacer una ley del suelo en condiciones que hiciera que estos trámites tardaran 2, 3 o 4 años. ¿Y en qué queda el discurso triunfalista del Gobierno, que nos dice que hay más ocupados que nunca, que somos el motor de Europa en cuanto a crecimiento económico? Porque es verdad que la población ha crecido mucho en estos últimos años, 3 millones más gracias a la inmigración. Eso también explica el crecimiento económico, pero lo que se está viendo es que la riqueza se reparte y que la gente cada vez tiene más dificultades para llegar a fin de mes. Es decir, que la renta per cápita ha bajado. Sin duda, sin duda. Es una distribución, un crecimiento irregular, donde se está creciendo mucho por arriba y se está devaluando la situación económica y social por abajo. Susana, la pobreza es la consecuencia de una mala educación. Es decir, si el sistema educativo fuera capaz de negociar una ley que impidiera que se vaya dejando atrás a todos aquellos que tienen dificultades para continuar una enseñanza normal, yo creo que estaríamos aproximándonos mucho a lo que es Finlandia, por ejemplo. En Finlandia no se queda ningún chico atrás. En Finlandia, sea su renta grande o sea su renta pequeña, el niño tiene que avanzar, la niña tiene que avanzar y progresar, porque si no lo hace con el conjunto de los estudiantes de su clase, hay aparte profesores especialistas que son capaces de ponerlo al día a aquellos que se van quedando atrás. Si mientras no exista una ley de educación que haga posible que la educación no genere desigualdades, las desigualdades van a ir aumentando cada vez más. Y después, si llegan a la universidad, resulta que estamos educando a nuestros jóvenes universitarios en oficios y profesiones que ya no se necesitan. Claro. Que lo hace la inteligencia artificial mejor y más barato. Justamente eso, que cuanto menos educación, más posibilidades de acabar, digamos, en la exclusión social. Le quiero preguntar también por las elecciones en Extremadura, en su tierra, el 21 de diciembre. La duda que tengo en este caso es si el candidato socialista, quien me consta que usted apoya, Miguel Ángel Gallardo, es la mejor opción, porque ha habido, digamos, reservas por parte de Cáceres en el último comité ejecutivo del partido en ese sentido. Consideran que él, estando como está, salpicado por el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal vez no debería haber concurrido como candidato. ¿Qué opina usted? Opino varias cosas. Primero, no es Cáceres, es la dirección del partido en Cáceres
que siempre han mantenido la misma actitud. Es decir, el Partido Socialista en Extremadura tiene un 65% de militantes de Badajoz y un 25% de militantes de Cáceres. Cáceres siempre se ha sentido minusvalorado y sus dirigentes siempre han hecho cierto esfuerzo para intentar posicionarse mejor como consecuencia de su debilidad. Eso siempre ha ocurrido así. Yo he sido testigo, he sido 20 años secretario general. Pero siempre ha habido una lealtad. Y siempre los dirigentes eso han terminado aceptando un cierto reparto de poder institucional que satisfacía sus aspiraciones y que hacía que el partido funcionara en toda la región. Los dirigentes siempre han tenido esa actitud. Los militantes de Cáceres no. Los militantes de Cáceres son a peñón fijo alrededor de la persona que se haya decidido que lidere el partido en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo ha sido 6 veces alcalde de Villanueva de la Serena, que es una de las ciudades más importantes de la región, 6 veces seguida por mayoría absoluta. Quiere decir que tiene acreditada una buena gestión como responsable público. Ha sido elegido por los militantes en 2 elecciones primarias. Yo no lo he elegido porque yo no voto nunca a la primaria, parece un desastre total, pero así es como funciona el sistema. Y ahora, lógicamente, no ha dado tiempo de hacer unas primarias para elegir el candidato. Candidato, el secretario general del partido. Miguel Ángel Gallardo está injustamente tratado por la justicia en Extremadura. Hay 65 diputados en la Asamblea de Extremadura, 64 aforados y uno que no se puede entender que haya un diputado que no esté aforado. Bueno, porque consideraron que se estaba aforando de manera express y que eso era un fraude de ley para evitar precisamente el tribunal que iba a juzgarle. Así se aforó Feijóo. No era senador, quitaron a uno y pusieron a Feijóo. Pero Feijóo no iba a ser, digamos, llamado por los tribunales a sentarse en el banquillo. En aquel momento todavía no iba a ser llamado. Bueno, en aquel momento todavía no iba a ser llamado. Es decir, se piensa que Miguel Ángel se aforó porque la jueza lo iba a procesar. Sí. Es al revés. Miguel Ángel se afora y la jueza inmediatamente toma la decisión de procesarlo, porque la jueza había dicho que no tomaría ninguna decisión hasta que no solventara la audiencia provincial los recursos que había presentado la Fiscalía y los abogados defensores. Bueno, pero es una cuestión de plazos, ¿no? Pero es una cuestión de plazo, pero cuando éramos muchachos nos enseñaban en filosofía los silogismos. Todos los perros son buenos. Lama es un perro, ergo, Lama es bueno. Todos los diputados están aforados. Miguel Ángel es diputado, ergo, Miguel Ángel está aforado. Que le quiten de diputado, si hubieran sido capaces, pero si es diputado, a la fuerza es aforado. Es decir, como si yo te digo, tú trabajas en Antena 3, sí, por A3 Media. No. Sí, por ser de Antena 3 eres de A3 Media. No te lo puede quitar nadie. Ya, presidente, este es muy hábil, pero el caso es que es verdad que ha habido cierta división respecto a la candidatura de Gallardo. Ayer tenía que haberle apoyado Pedro Sánchez en un mitin, en un acto en Mérida. No lo hizo. Se dijo que era porque la previsión es de tormentas. No sabes la que ha caído en Pero en Mérida a esa hora no llovía. Bueno, me puedo entender que la gente se desplazaba en autobús desde otras zonas y, por tanto, por previsión, mejor no hacer ese acto. Pero claro, eso ha llevado a que se especule si Ferraz y Moncloa no tienen muy claro darle apoyo a Gallardo en este momento. Bueno, a mí no me importa que le den apoyo o no desde Ferraz. Me importa que le den apoyo los extremeños cuando llegue el 21 de... Y se lo van a dar porque, según las encuestas, perdería 4 escaños, sería el peor resultado de su historia. El PSOE conseguiría entre 24 y 26, muy lejos de la mayoría, ni siquiera con la suma de Unidas por Extremadura. Y, bueno, lo que vemos también es que Guardiola ganaría, pero no tendría mayoría absoluta porque Vox está disparando. Gallardo es la primera vez que se presenta candidato a presidente. Ninguno de nosotros, ni usted ni yo, hubiéramos llegado a ningún sitio si alguien no hubiera creído en nosotros. Alguien. Parece que teníamos actitudes, pero si nadie nos hubiera comprado la mercancía, no hubiéramos llegado a ningún sitio. Gallardo acaba de llegar para ser candidato del PSOE. Si alguien cree en él, seguramente tenga posibilidad de demostrar lo que vale. Si nadie cree en él, no lo podrá demostrar. Yo creo en él. Yo creo que tiene actitudes para ser un buen gobernante. Creo que será declarado inocente cuando se celebre un juicio. ¿Usted no cree que enchufase al hermano del presidente? Yo creo que no. Yo creo que no. Por lo que yo sé, ¿eh? Por lo que yo sé, que nunca puedo poner mano al fuego por nadie. ¿No se creó un puesto ad hoc para él? ¿Perdón? ¿No se creó un puesto ad hoc para David Sánchez? Yo sé que cuando pasó eso, Miguel Ángel Gallardo estaba defendiendo a Susana. Era bueno, a peñón fijo. Pero luego Susana perdió las primarias e igual le interesaba quedar bien con el rival de Susana, ¿no? Que era Pedro Sánchez. No lo sé, porque yo no participé en ese proceso y estaba bastante apartado del partido. Pero
Yo creo que a todo el mundo hay que darle una oportunidad y no negar que porque el hermano de Sánchez esté procesado, él no pueda ser candidato a la presidencia de la Junta e incluso ser presidente. Es más, yo diría, todo aquel que piense que es inocente podría tener la obligación a lo mejor de votar a Gallardo para que esa inocencia se demostrara. Y hay un problema además, el día 21 será diputado, puede ser hasta presidente. ¿Estará aforado o no? Esa es una pregunta jurídica para la que no tengo respuesta, pero ¿podría tal vez haber facilitado la aprobación de los presupuestos a María Guardiola? Lo digo porque mañana vamos a tener aquí a la presidenta extremeña. Si le hubiese facilitado la aprobación de los presupuestos, igual no hubiese adelantado Guardiola hay una las pregunta, elecciones. hay una pregunta para hacerle a Guardiola con el que yo tengo muy buena relación. El día antes de aprobarse las enmiendas a la totalidad, de discutirse las enmiendas a la totalidad, convoca elecciones. No se sabe si el PSOE le hubiera votado el presupuesto o no. Nunca se podrá saber, porque no dejó que se votara al día siguiente. Bueno, nos dijo aquí Miguel Ángel Gallardo que no la iba a apoyar, que no iba a aprobar esos presupuestos. Yo te puedo decir que a lo mejor... ¿Sí? Yo te puedo decir que a lo mejor hubiera aprobado el presupuesto. ¿Y quién lo impidió? ¿Ferraz? No, es que él retiró el presupuesto. Pero como ha habido también el debate de si fue Gallardo motu propio quien decidió no apoyar o fue una llamadita de Ferraz, ¿usted qué opina sobre esto? No tengo ni idea. Yo no tengo contacto con Ferraz ninguno. No sé cómo funciona. Desde luego, a mí no me hubieran llamado para decirme eso. Porque a mí alguna vez que me llamaba alguien de Ferraz, siempre les decía, te has equivocado de número. El delegado del gobierno se llama Fulanito y te doy el número de teléfono. Yo soy el presidente de la Junta de Extremadura. Por tanto, si quieres hablar algo del gobierno, habla con el delegado del gobierno. Pasado? ¿Se le llama a usted Koldo en los términos que hemos escuchado en los audios que se cruzaba con Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias entonces? Que si me hubiera llamado Koldo, no sé qué hubiera hecho, no, depende de lo que me hubiera dicho. Pero yo normalmente no tenía por costumbre fiarme de gente próxima a los ministros. Y hablaba directamente con los ministros o con el presidente del gobierno o el vicepresidente en su caso, cuando era Alfonso Guerra. ¿Y es normal que a uno le urjan para aprobar un contrato con una determinada empresa de mascarillas en lo peor de la pandemia? Y ese diálogo de me dejaría violar por ti cuando consigue Koldo acelerar los trámites porque Ángel Víctor Torres llama a una alta funcionaria y, digamos, acaba con todos los impedimentos que le están poniendo para esa aprobación, para ese pago? Pues yo creo que como eso va a estar judicializado, esperemos a ver qué dice la justicia, pues yo no manejo los datos y no puedo opinar. He oído lo que ha dicho el ministro, he oído lo que dicen algunos medios. ¿Dónde está la verdad? No lo sé. Presidente, con todos los casos que van saliendo, Koldo, Aldama, el lenguaje que van, digamos, utilizando, por ejemplo, respecto a las mujeres prostituidas, ¿usted qué siente? ¿Qué piensa? Siento que la sociedad es muy débil. Están los periodistas preguntándole a Ábalos, ¿va usted a dimitir para pasar del Supremo a la audiencia? No había que preguntarle, había que exigirle. Porque Ábalos no es diputado por Valencia, pero no es diputado de Valencia. Ábalos representa a todos los ciudadanos españoles. Cada diputado representa a todos. Por lo tanto, a usted y a mí nos representa. Y deberíamos decirle, con ese lenguaje, independientemente si ha robado o no ha robado, con ese lenguaje de la prostituta número 1, etcétera, tú no puedes ser diputado. Por lo tanto, te exigimos la dimisión. Pero la sociedad ha decidido pasar. Y mientras vamos pasando, la extrema derecha se va beneficiando. ¿Por qué le expulsa al presidente en el año 21 del gobierno y del partido y le recupera en el 23 y le coloca de número 2 por Valencia? Porque eso es algo que todavía no se nos ha explicado. De la comparecencia del otro día en el Senado tampoco obtuvimos la respuesta por parte de Pedro Sánchez. Ha habido una explicación que no es verdad. Dice, es que la Federación Valenciana lo trajo. No es verdad, porque podían haberlo corregido. Porque en Aragón corrigieron las listas. Es decir, que la dirección del partido tiene capacidad para corregir las listas. Si no interesaba que Ábalos hubiera sido diputado, aunque lo hubiera mandado a la Federación Valenciana, la dirección federal hubiera podido quitarlo de en medio. ¿Por qué lo han mantenido? Esa es una buena pregunta, que yo no sé responder. Respecto al trasiego de billetes, que al propio juez Leopoldo Puente le llama la atención porque considera que había mucho descontrol en los pagos. ¿A usted le sorprende esos pagos en metálico con sobres? ¿El que no se hiciese vía transferencia, que no hubiese mayor control? Me sorprende el pago incluso, aunque fuera por transferencia. Yo estaba en la Ejecutiva Federal del partido 2 veces y yo nunca cobré, pero nada. Porque en aquellos tiempos yo creo que no se cobraba. Si ahora cobran,
¿Será que han renunciado al sueldo de diputados y de ministros o están cobrando de diputados, de ministros y del PSOE? A mí me sorprende esa situación. Yo jamás he cobrado nada. ¿Nunca le han pagado una dieta con un sobre? Nunca, nunca. Ni por sobre ni por transferencia. Nunca. Ni yo lo he pasado, jamás. Ni nadie nos dijo que pasáramos dieta. Yo era diputado o era presidente, tenía mi sueldo y por lo tanto nadie me tenía que satisfacer los cargos. Y si alguna vez comía en Madrid y comía con alguien como consecuencia de mi condición de presidente, pagaba la Junta de Extremadura. Pedro Sánchez tardó bastante en responder a esa pregunta, pero él cree que sí, que como secretario general cobró en el pasado. Tampoco estaba muy convencido. Asegura que en cualquier caso fueron menos de 1.000 euros. Por eso digo que yo, en aquel tiempo a lo mejor, si era secretario general y no era diputado, pues a lo mejor el partido le tenía estipulado un sueldo. No lo sé. No lo sé si tenía un sueldo o no. En mis tiempos yo creo que no había sueldos por ser de la dirección del partido. Ya era bastante mérito que te llamaran para estar en la dirección del partido. Porque Ramón Rubial decía, al que pida algo no se le da. Porque ha habido muchísima gente en este partido que han dado su vida sin tener ningún cargo público por defender estas siglas. Por lo tanto, ahora estas cosas de que se presentan a líder, yo me presento a líder. No lo entiendo. Presidente, ¿dónde está la responsabilidad en vigilando de Pedro Sánchez cuando sus dos secretarios de organización están encausados, uno en prisión provisional y el otro ya veremos? Pues es difícil de entender. Puede ser que con uno te equivoques y a todos nos ha podido pasar en alguna ocasión. Pero ya con dos, la equivocación es mucho más grave. Yo creo que alguna explicación tendría que dar el presidente de qué es lo que pasó, de verdad, qué es lo que ocurrió. Porque uno tiene derecho incluso a equivocarse honradamente. Lo que no tiene derecho es a ignorar la demanda que los ciudadanos tenemos de saber qué ocurrió con dos secretarios de organización que además están envueltos en casos turbios. Eso pone en duda la honorabilidad del presidente, que yo creo que hay que salvaguardar como sea. ¿Y tú puedes recorrer media España con un Peugeot porque intentas ganar unas primarias una vez has sido defenestrado del Partido Socialista, yendo en el Peugeot con Ábalos, Santos Cerdán, Koldo y no conocer el trato que ellos tienen con las mujeres, su vida disoluta? Ya no entro en el tema de la corrupción. Yo en ese tiempo comí con Pedro Sánchez en Oropesa, en el Parador de Oropesa, a mitad del camino entre Badajoz y Madrid. Él era candidato a secretario general. Y te puedo asegurar que llegó solo. Llegó solo, comimos, me ofreció un puesto en la Comisión Ejecutiva Federal que yo quisiera, si le apoyaba, un ministerio si ganábamos, y le hice algunas preguntas que no me satisfacieron y dije que no contara conmigo. ¿Nos puede decir qué preguntas fueron? Bueno, algunas relacionadas con Cataluña, precisamente. Ah. Con la amnistía, con la... Y no estaba por la labor porque en ese momento ya estaba trabajando... No, en ese momento todavía no era secretario general. Ah, vale, estamos hablando del año... De la segunda vez. Ah, vale. De la segunda vez. ¿Antes de la moción de censura? Sí, sí. Vale. 16, cuando estaba con el Peugeot, vale. Yo creo, cuando estaba con el Peugeot. Vale. Y llegó solo a la comida, ¿eh? Vale. Vamos, yo no me puse a ver si venía más gente o no, ya. Pero desde luego llegó con el coche, conduciendo él, yo llegué con el mío, comimos, tomamos un café y nos despedimos amigablemente, sabiendo él que yo no le iba a apoyar. ¿Qué piensas sobre esa corriente crítica que se estaría ahora aglutinando alrededor de Jordi Sevilla? Porque Juan Lobato podría ser tal vez un buen candidato de ese sector crítico. No sé qué opina usted al respecto. Yo, vamos a ver, en el Partido Socialista siempre ha habido corrientes críticas. Siempre ha habido izquierda socialista que votaba en contra de la dirección federal de Felipe González, siempre. Es decir, yo he asistido a multitud de comités federales donde Felipe salía con el 75% de los votos a favor y el 25% en contra. Incluso hicimos una campaña sobre el referéndum de la OTAN, donde los socialistas defendíamos sí a la OTAN y a Izquierda Socialista, en un mitin al lado, defendía no a la OTAN. Bustelo, Pablo Castellano, Gómez Llorente, etc. Nunca nadie le llamó facha, nunca nadie los expulsó del partido. Ahora no puede ser que sea un ejercicio de alto riesgo el poder discrepar de algunas medidas que se toman. E incluso que se han calificado a algunos de mis compañeros como facha. He leído hace poco a alguien diciendo
¿Cómo está Felipe González, de derechas? No, la propia Susana, que nos está escuchando atentamente. Bueno, pues yo he escrito un artículo diciendo todo aquel que se considere de izquierda y considere que Felipe González o Alfonso Guerra son fachas, que tengan un debate público, aquí por ejemplo contigo, para ver quién es de izquierda de verdad. Yo me postulo, ¿eh? Pues ya, para moderar ese debate, feliz. Está dicho, pero no se apunta nadie. Ya. Son tan de izquierda que no quieren apuntarse, porque no sé de dónde les viene esa cosa de que Felipe es facha. Porque está en contra de la amnistía, ¿se es facha? Serían fachas todos los socialistas cuando estábamos en contra de la amnistía. Porque si está en contra de que el impuesto bancario se reparta dándole más a los que más tienen y menos a los que menos tienen, se es facha porque se esté en contra de que dependa el gobierno de un prófugo de la justicia. Por lo demás, yo no he escuchado nunca a Felipe González estar en contra de la subida salarial, del salario mínimo. Nunca lo he oído. Él le asegura que defiende el ideario socialista, que el que ha cambiado es este PSOE, el de Pedro Sánchez, no él y sus creencias. Aprovechando que tengo mañana a María Guardiola, le quería pedir un mensaje para ella. No sé si le querría decir usted algo. Dice que tiene buena relación, además, con la presidenta. Bueno, yo le diría, ojalá y no te hayas equivocado. Porque si el día 21 de diciembre ningún partido tiene mayoría suficiente y no son capaces de formar gobierno, habría que ir en mayo a unas nuevas elecciones. Eso hace perder a Extremadura unos cuantos meses y la región no está como para perder meses. Por ejemplo, ahora tendríamos que intentar ver cómo arreglamos el gran desastre ecológico que se está produciendo en el día de ayer, donde en el Ambroz, donde en Jerte, donde en la Surde está cayendo toda la ceniza de todos los incendios que ha habido este verano en todos los arroyos y en todos los ríos, haciendo que el agua más pura y cristalina que había en Extremadura ha desaparecido. ¿Cómo arreglamos eso? ¿Cómo somos capaces? Eso es lo que tendríamos que intentar hacer y no meternos en una campaña electoral. Ella lo ha querido, sabrá por qué, pero ojalá y no se equivoque y el 21 haya una mayoría absoluta para el PSOE o para el PP. Pues, presidente, muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. De verdad que es un auténtico placer tenerle aquí.